Señor y Salvador por siempre, porque ciertamente llevó Él, como dice el escritor como dice el libro de Isaías, nuestros dolores, nuestras enfermedades y el castigo correspondiente a nuestra paz fue sobre Él. Qué bueno que tenemos a alguien que nos vio así, que nos miró con ojos de gran misericordia, porque en la clase esta mañana le decía yo a quien estaba conmigo que la razón por la que en el mundo vemos tanta maldad en un momento específico de la historia no es por la bondad de Dios, sino por la maldad de los hombres. Las violaciones que están sucediendo justo ahora mismo, decenas de miles, abuso de menores, abuso de mujeres, guerras, muchos asuntos malvados son no por Dios, sino por la maldad de los hombres, y es un cuadro del pecado, de los estragos que ha causado el pecado, un cuadro horripilante. Sin embargo, en esta mañana queremos hablar sobre siguiendo a Cristo por los motivos correctos. Siguiendo a Cristo por los motivos correctos. Y como vamos a ver en el pasaje, el problema histórico, la norma histórica ha sido que grandes multitudes siempre han seguido a Cristo desde los tiempos de Cristo, pero los más de ellos no lo buscan por los motivos correctos. Lo buscan por cosas buenas, pero no por los motivos correctos. Ya es conocido el pasaje de Mateo 7, 22 al 24, donde se nos recuerda allí con mucho énfasis de nuestro Señor, que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le declarará en aquel día: apartaos de mí, no os conozco, hacedores o obradores de iniquidad, nunca os conocí. Y aquella gente, como decíamos cuando explicábamos aquel pasaje, estaba consciente y clara y estaba segura de que ellos eran creyentes y que le servían al Dios verdadero. De hecho, no sé si esos milagros fueron verdaderos o no, probablemente sí, porque el nombre de Cristo es suficiente para que se pueda obrar cosas extraordinarias. Sin embargo, en aquel día, es decir, en el día del juicio, ellos despertarán y sabrán en aquel día la desgraciada historia de que ellos irán al infierno. La gente no solo tiende a buscar a Cristo masivamente por motivos incorrectos, sino que lamentablemente se engañan a sí mismos, según este pasaje, con pretensiones de piedad, con pretensiones de ser santo, con pretensiones de ser creyentes, bajo la mantra de la religiosidad. Fijémonos en lo que dijo Cristo a la multitud que le seguía en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25 al 27, dice allí: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Miren esto. Verso 27, trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire lo que dijo Cristo de los judíos de Jerusalén en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 35, y estoy introduciendo mi tema siguiendo a Cristo por las razones o por los motivos correctos. Dice aquí el verso 23 del capítulo 2 del Evangelio según San Juan: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjense aquí, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. De tal manera que yo creo que las escrituras son bastante enfáticas en relación a por cuáles motivos los hombres generalmente han buscado a Cristo. De repente parecería algo histórico, pero pero lamentablemente decirte que esa es la tendencia histórica y universal de aún, entre comillas, los que se llaman cristianos en toda la época histórica, en toda la historia del cristianismo. Lo podemos observar en los motivos de las reuniones más frecuentadas y multitudinarias de nuestros días, que se realizan en nombre de Cristo. Ya vemos multitudes y multitudes. ¿Y detrás de qué está aquella gente generalmente en estas reuniones masivas que se hace? Hay dos motivos fundamentales por lo que la gente va a esas reuniones. Una de ellas buscando un milagro y otra de ellas buscando enriquecerse, con el famoso pregón del evangelio de que siembra y cosecha, y que si tú traes una ofrenda, entonces el Señor te va a dar una más grande. Lo vemos en la televisión, lo vemos donde quiera. Todavía la gente sigue enfocada en Cristo por motivos incorrectos. Esto es algo extraordinario. Hace 2000 años que el Señor focalizó esto, que los evangelistas puntualizaron estas cosas, como vamos a ver en el pasaje. Se puede ir conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 13, porque este pasaje nos da fe de los motivos por los que esta gente buscaba a Cristo. Quizás está un poco escondido en el pasaje, pero lo vamos a traer a la luz. Mateo capítulo 13, verso 14. Quizás pudiéramos leer desde el capítulo 14, capítulo 14, verso 13 y 14, y vamos a saltar a los últimos 3 versículos, es decir, al verso 34. Dice, verso 13: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miren el verso 34. Después leeremos algunos versículos del milagro que sigue en la historia, pero verso 34 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Yo no sé si tú lo viste, pero allí claramente dice que la gente seguía a Jesús prácticamente por un motivo, y ese motivo era por su necesidad de saciar su apetito de recibir milagro o de ver a Cristo obrar milagro. Acordémonos nosotros, entonces aquí vemos claramente a una multitud, y si comparamos el resto de los escenarios en Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6, donde se menciona el mismo relato, vamos a ver que la multitud era grandísima. De hecho, el milagro que Jesús hace en este relato es el milagro de cuando Jesús convirtió los 5 panes y los 2 peces en mucha comida para alimentar a una multitud de 5,000 hombres. Y dicen los exégetas que allí habían de seguro entre 10 y 12,000 personas. Y con 5 panes pequeños y 2 peces, Jesús los alimentó a todos ellos. Era una multitud bastante grande. Yo quiero que piensen en ese número. Aún hoy reunir 10 a 12,000 personas en cualquier lugar con carros y trenes y aviones resulta relativamente difícil, a menos que sea para un juego. En Por Su Causa, por ejemplo, habíamos unos 7 a 8,000 personas, y fue un evento que se anunció por todas las
provincias, en la televisión, incluso habían muchos extranjeros y todo eso. No es sencillo reunir a esa cantidad de gente, y en aquella ocasión particular habían allí a lo menos 10,000 personas reunidos donde Cristo estaba, y le habían seguido a pie desde las ciudades. No es una sorpresa que la gente seguía a Jesús a donde quiera que él fuera. Aquí encontramos que cuando Jesús se enteró del asesinato de Herodes, que Herodes le perpetró a Juan, dice que él le dijo a sus discípulos que fueran a descansar a un lugar. Si lees el Evangelio de Marcos, el relato, te vas a dar cuenta que los discípulos acababan de llegar de una misión que el Señor le envió, que se llamaba la misión de los 70, y habían caminado por todas las ciudades de alrededor predicando el Evangelio en masa, porque claramente esto era algo central en el ministerio de Cristo. Ya lo hemos dicho antes y quizás lo repitamos un poco más adelante. El relato sobre el martirio de Juan en los versículos 1 al 12, como vimos la semana pasada, prácticamente el perfil de un gobernante, de eso hablábamos el domingo. El perfil de un gobernante no es nada más y nada menos que como el perfil de Herodes, y ya ustedes pueden observarlo quizás en el inminente ataque que hay de Estados Unidos contra Siria, porque ellos dicen que tiraron armas químicas, pero no es la primera vez que ha pasado, ni tampoco es la vez que han matado más gente en Siria con armas químicas. Y ya sabemos, ¿no?, que las naciones poderosas se mueven a la guerra, no necesariamente porque, como ellos pretenden presentar, están teniendo cuidado de los pobres, sino porque hay algunos intereses que ellos necesitan poner juntos, intereses generalmente del orden estratégico y del orden económico. Pero allí en aquel pasaje se nos presenta aquella realidad tan atroz del decapitamiento del Juan el Bautista, solamente porque él predicaba el Evangelio, porque él le decía a Herodes: Herodes, no te es lícito tener a Herodías por mujer, primero porque ella es mujer de tu hermano, y segundo porque ella es tu sobrina. Y desde ese mismo momento Herodes había procurado matarle y no había encontrado una ocasión, y aprovechó su cumpleaños, su borrachera, el baile indiscreto de su hijastra bastarda o como quiera, y le prometió a ella ligeramente algo, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ustedes saben el resto de la historia. Por otro lado, los discípulos de Juan ya lo habían sepultado y luego lo hicieron saber a Jesús. Ante tal vileza en Israel, Jesús no levanta una turba ni una revuelta, no hace una huelga, ni manda. Miren que mucha gente seguía a Jesús. Es más, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el mismo relato, nos deja ver que la gente quería hacer rey a Jesús. Pilato se había enterado de la fama de él, y fíjense ustedes que ante tal relato, aquel que tenía toda autoridad y que mucha gente le seguía, él no comienza una revuelta. Él no comienza una revolución, él no toma las armas como los bolcheviques en Rusia, o como los Castros en Cuba, o como Camaño y su grupo en la República Dominicana, etcétera, etcétera. Eso no es la manera como nosotros hacemos la guerra. Es verdad que guerreamos, es verdad que estamos en una batalla, pero esa no es la manera como nosotros hacemos la guerra. Fíjense que Jesús lo que hizo fue que se apartó con sus discípulos a un lugar apartado a meditar con ellos y a orar. Eso es algo extraordinario. En el relato de Marcos capítulo 6, del mismo evento, del mismo milagro, se nos deja ver que la razón para el apartamiento de Jesús y sus discípulos fue que ellos estaban agotados, porque ellos habían venido de la misión de los 70 y de repente pasa este siniestro hecho, quizás unos días o semanas antes de este relato, como pudimos ver que en el relato de los versículos 1 al 12 de Mateo capítulo 14, se trata el hecho como algo histórico. Por eso Herodes dice: wow, pero es Juan el Bautista resucitado, cuando se entera de todas las señales y milagros y prodigios que está haciendo nuestro Señor. Por otro lado, la gente no le interesaba
conceder privacidad a Jesús ni a sus discípulos. Le importunaban y no lo dejaban descansar. De hecho, si notas y lees los 4 eventos, te vas a dar cuenta que aunque quiso ir a descansar con sus discípulos, tomarse quizás unos días con ellos en retiro, no pudo. Porque donde quiera que se movía, la gente lo vigilaba y le caía atrás. Eso es algo normativo, eso es algo natural. Y especialmente en la gente, cuando oye hablar de Jesús, cuando el nombre de Jesús es proclamado, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, la gente de alguna manera sigue a Jesús detrás, aunque sea por los motivos incorrectos, como esta gente que estaba aquí, que le buscaba por los panes, que le buscaba por los milagros, que le buscaba por ciertas razones raras. El descanso fue prácticamente interrumpido en cada ocasión. Cuando leemos la suma de los relatos nos damos cuenta con mucha brillantez de este problema, si pudiéramos decirlo así. No le daban treguas, la gente era importuna y desconsiderada, pero Jesús no los reprimió ni les rechazaba, aún a pesar del cansancio. Fíjense que si hubiera sido uno de nosotros, se engríe y comienza a hablarle mal a esa persona, pero Jesús no era así. Y nuestro texto dice que Él tuvo compasión de las multitudes. Señores, estamos hablando del único en la historia humana que ha sido así. El único. ¡Wow! Ni siquiera un minuto para descansar. Si hubiera sido yo, probablemente irrumpo en enojo y le digo, pero déjenme descansar, por favor. Tengo 3 días que no pego los ojos. Pero nuestro Señor, ni los apóstoles hicieron eso. De hecho, en el Evangelio, creo que de Lucas o de Marcos, no me acuerdo ahora mismo exactamente, dice que ellos, los discípulos, ese día no habían comido nada en el día entero, porque la gente no lo dejaba. Muy diferente, ¿verdad?, a la práctica del ministerio en nuestros días, si pudiera llamarse ministerio propiamente dicho. Y yo estoy seguro que Cristo estaba modelando la manera como debe hacerse el ministerio. El relato de Juan nos deja saber que a este punto estaba cerca la Pascua. Juan menciona 3 Pascuas por nombre en todo el ministerio de Cristo. Esta es la segunda de ellas. Y consultando un comentario del pastor Núñez al respecto, él especula, si se pudiera llamar especulación, yo no lo veo necesariamente una especulación, sobre algo con que yo estoy de acuerdo, que este momento es transicional entre el año 2 y el año 3 de Cristo. En el año 1 de Cristo, Cristo comienza a hacerse famoso, pero no le siguen tan grandes multitudes como en el año segundo. Ya en el año segundo las multitudes que le seguían eran tan grandes que, por ejemplo, en esta ocasión solamente alimentó alrededor de 12,000 personas y unas semanas después alimentó 4,000 hombres más, con 7 panes y unos cuantos peces también, nos dice el mismo Evangelio de Mateo, de tal suerte que en este año 2, cuando Jesús se hace famoso y lo quieren poner como rey, entonces la turba de los dirigentes judíos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los escribas y fariseos, comienzan a idear un plan macabro para desaparecer a Cristo del planeta. Era demasiado famoso, hasta ahí no le podemos permitir, la gente lo quiere hacer rey, hay que hacer algo. Y ya usted sabe el resto de la historia. Este milagro tiene algo de especial, y lo especial es que por alguna razón es el único milagro de todos los milagros de la Biblia que se menciona en los 4 evangelios, que los 4 evangelios dan fe de este relato. Cualquier otro de los milagros usted lo va a encontrar en 2 de los evangelios o en 3 de los evangelios, pero este usted lo encuentra solamente igualmente en los 4 Evangelio. Yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 6, verso 25, para que usted vea que el problema no era la gran multitud que seguía a Cristo, sino el motivo por el cual le seguían. Juan capítulo 6, verso 25, que ya leímos algo, pero yo quiero leer hasta el versículo 36 de este pasaje,
y dice así la palabra. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Acuérdense que él había caminado por el mar, y había llegado muy rápido al lugar donde, y por eso ellos le hacen esa pregunta. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, escucha, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos? Oiga, esta gente está loca. Y te creamos. ¿Qué obras hace? La misma gente que le había visto alimentar a 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Le seguían por los motivos incorrectos. Es verdad que la multitud le seguían por los motivos incorrectos. No voy a buscar los pasajes, te lo voy a citar, pero claramente una intención marcada en el evangelista es dar a conocer la fama ya de corte internacional que tenía Cristo a este punto de la historia. Desde el capítulo 4, Cristo es famoso cuando comienza su ministerio y mucha gente le seguía. Lo vemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 1, después al final, capítulo 5, versículo 1, después al final en el capítulo 7, los últimos 2 versículos, y en el capítulo 8 inmediatamente comienza a hablarnos de la fama de Jesús en el versículo 1, versículo 16 y versículo 18. Después vemos en el capítulo 9, verso 36, que las multitudes le seguían, grandes multitudes. En el capítulo 12, verso 15, en el capítulo 13, versos 1 y 2, también vemos la misma cosa, y es lo mismo que nos está presentando aquí el evangelista en el pasaje que vemos, que una gran multitud le seguía. La muchedumbre del relato era de unas 12,000 personas, pero las evidencias nos dan fe que prácticamente todos sus seguidores, con raras excepciones, le seguían por motivos incorrectos. ¿Cuáles eran esas razones y esos motivos incorrectos? Yo creo que puedo puntualizar 5 de ellas, pero mira conmigo otra vez el versículo 13 y el versículo 36. Y dice: cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Saltamos al otro versículo. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra de alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Pastor, ¿y el que el Señor sane o el que una gente vaya buscando un milagro es un motivo incorrecto? Vamos a ver, no se preocupe, les voy a dar algunas noticias que son de sumo interés. En Juan capítulo 6, versículo 2, nos dice lo mismo, pero dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56 nos relata: y recurriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos.
Yo no quiero que pierda de vista la compasión del Señor, pero también quiero que no pierdas de vista los motivos por los que la gente buscaba a Jesús. Es evidente, lo buscaban por milagros, por recibir señales o bien por ver de Él señales. Ya sabemos que mayormente le seguían por estas cosas y le seguían de todas las ciudades y aldeas de alrededor, inclusive si hubiéramos leído los pasajes que te cité anteriormente, antes de los últimos, desde Siria, desde Damasco y las ciudades de Tiro y de Sidón seguían a Cristo y venían y traían los enfermos y los endemoniados para que el Señor les sanara. ¿Qué era lo que buscaba aquella gente? Inclusive algunos de los discípulos le seguían por motivos incorrectos. Algunos de ellos eran de los celotes. Los celotes eran un partido clandestino de extrema izquierda de los fariseos, un grupo de locos que estaban dispuestos a coger las armas para batallar contra Roma y liberar a Israel del poder del dominio romano, dentro de los cuales estaba Simón, no Pedro, sino el otro Simón de los discípulos, y algunos especulan inclusive que hasta Judas era de este paquete, y quién sabe cuántos más de los discípulos, porque los discípulos no eran solamente los 12 apóstoles, era un grupo grande. Incluso en la misión de los 70, todos eran discípulos de Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, probablemente más de 150 discípulos que le seguían, aunque en Juan capítulo 6, al final, nosotros vemos que todos ellos le abandonaron y solamente quedaron los 12. Y la razón por la que le abandonaron era porque el mensaje de Cristo era muy duro, muy cortante. La turba del poder religioso judío buscaba a Jesucristo para encontrar una ocasión o palabra propicia para acusarlo, arrestarlo y matarlo, especialmente a partir de este punto. Las Escrituras nos dan prueba de que el judío buscaba a Cristo porque deseaba ver o recibir alguna señal. Esta era la característica, y sigue siendo la característica casi exclusiva de los judíos de aquel entonces, pero no es única de los judíos, porque también la gente del mundo sigue buscando a Cristo por los motivos incorrectos. O lo buscan por eso, o lo buscan por los bienes, por las cosas materiales. Y se lo voy a demostrar. La realidad es que la gente ciertamente busca a Jesús por eso. ¿Con qué objetivo le buscas tú? ¿Cuál es la razón por la que tú sigues a Cristo? El grupo de nuestro texto lo buscaba con ansias porque querían recibir o ver milagros de Cristo. Y claramente Jesús tenía 3 patas en su ministerio, ¿no? Predicaba, enseñaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Aquella gente estaba buscando a Jesús porque sabían que Jesús podía sanar. No solamente que podía sanar, sino que no había ningún tipo de enfermedad, ninguna imaginable, que el Señor no pudiera sanar, inclusive la muerte, lo cual hizo en algunas ocasiones. Así que hay 5 cosas por las que la gente en aquel entonces buscaba a Jesús. Número 1, necesitaban recibir un milagro. Número 2, querían ver una señal. Número 3, querían oír su discurso. Número 4, con diferentes motivos, oír el discurso, ¿no? Número 4, querían encontrar una ocasión para acusarle. Y número 5, incluso algunos con fines políticos. Oiga, qué cosa. Prácticamente el grupo de los discípulos completo tenía un ideal político arraigado en la visión judía de que el Mesías debía liberarle del poder de las potencias extranjeras. Jesús los denunció a ellos y le dijo: me buscáis por los milagros. Ya lo leímos en Juan capítulo 6, verso 56, 57, 6, versículo 2, 25, 27, etcétera. Por los panes. Los judíos simplemente pedían señales. Juan capítulo 2, verso 18, y 1 Corintios 1, 22, Pablo nos dice: los judíos buscan señales. Y en Mateo capítulo 12, los fariseos y los escribas, en aquel evento especial, cuando Jesús comienza a decirle a ellos inclusive que el pecado que ellos cometieron en esa ocasión no les sería perdonado nunca, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ellos le dijeron: Señor, pero déjanos ver señales. Y aquí en Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000,
hombres, más las mujeres y los niños, los judíos siguen preguntando y diciendo: Señor, pero muéstranos señal, déjanos ver señal, porque la gente, especialmente los judíos, siempre intentaron buscar a Cristo, y la única razón por la que iban detrás de Cristo era prácticamente para ver de él señal en sus familiares o bien en sus propias vidas, para ver que el Señor hiciera un milagro de salud, que sanara a los endemoniados, que sanara a los enfermos, que sanara las fiebres, que sanara el flujo de sangre o cualquier cosa, o la lepra o lo que sea, y el Señor los sanaba. Él tenía compasión de ellos y les contestaba sus oraciones. Pero yo mismo no sé qué otra señal querían ver ellos, de tantas señales que habían visto. Herodes mismo, según Lucas capítulo 23, verso 8, quería ver a Cristo hacer alguna señal. Pero Jesús fue enfático en que señal no le sería dada, sino la señal del profeta Jonás. Y claramente Jonás lo que hizo fue que predicó el evangelio de arrepentimiento. Jonás no hizo ninguna señal. La señal que le sería dada era esa señal del evangelio del arrepentimiento. Porque, hermanos y amigos aquí presentes y que nos ven en los medios electrónicos, de verdad, con todo el sentido de mi alma, les aseguro que yo no sé de ninguna otra señal más grande que cuando el evangelio entra al corazón de un hombre y lo cambia. Porque la condición del hombre es fatal. Es horrenda. El pecado es tan sucio y tan malvado y tan asqueroso que nos tiene separados de Dios, que nos tiene enemigos de Dios. Y esta palabra poderosa del evangelio de Cristo liberta las almas, liberta las vidas de la condición en la que se encuentran. De hecho, es probable que aquí haya algunos que hayan sido cambiados en esta mañana. Otros quizás no, y siguen buscando a Cristo por razones incorrectas. Pero te lo aseguro, el día en que el evangelio de Dios, el evangelio de la cruz entre a tu alma, a tu vida, tú verás que ciertamente este es el mayor milagro que puede acontecer en el universo. Y lo podemos ver en la definición propiamente dicho del evangelio, que este es el mayor de los milagros, porque según Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y en el mismo libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 21, el Señor nos deja saber que el poder que Dios emplea en un ser humano para transformarlo es el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos al tercer día. El gran poder de Dios. Es por eso que vemos al apóstol Pablo diciendo, cuando fue a Tesalónica y cuando fue a Corinto: yo no he venido a ustedes con excelencia de palabra, ni he venido con filosofía, yo he venido a ustedes en el poder de Dios. En otras palabras, él está diciéndoles a ellos: yo he venido a ustedes con el evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16, para cambiar vidas. Y si hay algo que tiene que afectar al ser humano para cambiar, a quien sea, sea tu tío, sea tu primo, sea tu propia persona, eso es el evangelio de Cristo. Y no hay ninguna otra manera como el hombre pueda cambiar. Es solamente a través del evangelio. No importan las filosofías, ya se derrumbaron los griegos, ya las filosofías griegas están fuera de moda. Las filosofías de los romanos, de los imperios, de los babilónicos, sus dioses, sus deidades, sus adoraciones, sus imperios, todo ha sido demolido, todo ha sido destruido, todo está fuera de lugar. Pero claramente el evangelio sigue en un estandarte alto, cambiando vidas. Y si quieres ver una, mírala enfrente de ti, una vida cambiada por el evangelio. Cambiada por el evangelio de Cristo. Yo no sé qué hubiera sido de mí, se lo he dicho en otras ocasiones, si Cristo no hubiera llegado a mi vida cuando tenía unos 7 o 8 años. Pero qué pena que la gente sigue buscando a Jesús por motivos incorrectos, equivocados. El Señor tenía y ejercía compasión de la gente y los sanaba a todos. Pero ¿y de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿De qué te vale que el Señor te cure de un
simple cáncer, o que restaure tu familia, tu matrimonio, o cualquiera de esas cosas, si al final termina como aquella gente que seguía a Jesús que terminó en el infierno? Lo dice la Biblia. Mateo capítulo 12 y capítulo 13, prácticamente Jesús comienza a decirle a ellos y a traer ayes penitentes y de dolor a las ciudades, y le dice: ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, ay de ti Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Muchas palabras de dolor porque ellos no se arrepintieron a la predicación de Cristo, y les dice: la gente de Nínive los juzgará a usted en el día final, porque en aquella ocasión Jonás predicó y sin ningún milagro la gente toda se convirtió, y ustedes han sido testigos y visto milagros portentosos y no se han arrepentido. De cierto os digo que en el día del juicio el castigo para ellos será, para ustedes o para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ustedes que han sido testigos de tantos milagros. Se condenaron. Esa multitud de 12,000 que fueron alimentadas, y la otra de 8, 10,000 personas que fueron alimentadas, y los miles y miles que oyeron a Cristo una y otra vez, están en el infierno por no haber oído con fe, o por no haber agarrado el evangelio que les era predicado a ellos. Y claramente el deseo nuestro como predicador es que a ti no te pase lo mismo. En la ocasión particular de nuestro texto hizo una gran señal, una señal extraordinaria, una señal que con 5 panes, dele matemáticas, 5 panes, 5 panecillos y 2 peces, probablemente frito o asado, que era la costumbre, le dio de comer a 10,000 o más personas. ¿En qué matemática cabe eso? ¿En qué ecuación cabe eso? El Señor fue tan condescendiente y compasivo que aunque no vino a dar señales, sino la del profeta Jonás, no faltaron las señales. Fueron tantas que el Evangelio de Juan nos deja ver en el capítulo 20, versos 30 y 31, que el Señor hizo tantas señales que no podían ser escritas en ningún libro, de tantas que hizo. Fueron miles y miles de cosas, una arriba de la otra, una detrás de la otra. Los líderes judíos iban donde Jesús o donde la gente, especialmente en aquella ocasión de Juan capítulo 9, cuando sanó al ciego de nacimiento, y le decían: oye, ¿qué pasó contigo? Yo no sé, alguien me sanó, un señor por ahí me sanó. Uno que se llama Jesús me sanó. No, no puede ser, sí, él me sanó. Y ustedes me conocen porque yo siempre estaba ahí a la entrada de la iglesia y todo eso del templo. Y ustedes saben quién era yo. Y ahora ven que yo veo, ciertamente él lo hizo. No, es que no puede ser. Ellos rechazaban todas las evidencias, especialmente los sacerdotes y los principales escribas. El Señor fue tan condescendiente y compasivo. Esto es sorprendente en la persona de Jesús. Fue tan condescendiente y tan compasivo que aunque no vino a dar señales, hizo innumerables señales. Fue condescendiente con sus discípulos e hizo toda clase de señal cósmica en frente de ellos. ¿Se acuerdan? Calla viento y mar, enmudece. Y al instante cesó la tormenta, en la cual los discípulos decían: perecemos. Sanó todo tipo de enfermedad, cualquier enfermedad. El pasaje es enfático que todos eran sanados. Libertó a los cautivos de los demonios. Y nos llama la atención aquellos 2 endemoniados de Gadara, especialmente, a pesar de que los eventos anteriores habían traído mucho de Siria y de las ciudades vecinas endemoniados, y el Señor los libró a todos de los demonios. Pero a estos 2 de Gadara los libró poderosamente, y aquellos eran demonios en persona. Dice que lo ataban con cadena en los pies y en las manos, y lo ataban a los cepos en los cementerios, y ellos rompían la cadena como si fuera juguete, y la gente le tenía temor porque de noche gritaban fuertemente y parecían infelices y lloraban
como si fueran bestias, y la gente tenía temor de pasar por aquel lugar, y Jesús se acerca a ellos con toda calma y con toda tranquilidad y los liberta. Y uno de ellos le dice a Jesús que quería seguirle y quería seguir con Jesús, y Jesús se lo prohíbe y le dice: no me siga, ve a tu gente y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Resucitó muertos, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, convirtió el agua en vino, convirtió o multiplicó exponencialmente la comida, provocó una pesca milagrosa, mandó a los discípulos, a un discípulo en una ocasión, creo que a Pedro, a sacar una moneda del pez que pescara con el anzuelo para pagar los impuestos. Son cosas fuera de serie. Nos dio señales y la gente lo vio, eran evidentes, no eran escondidas la mayoría de estas señales. Algunas sí fueron muy exclusivas para que los discípulos la vieran. En fin, uno exprime la Biblia y además de la sangre redentora va a encontrar miles y miles de milagros. La señal que los judíos querían ver era la liberación de Israel del poder enemigo, y eso lo tenía ciego. Ellos no podían ver otra cosa, algo más grande que eso. Dios no estaba pensando solamente en Israel, Dios estaba pensando en nosotros. En aquella ocasión Él estaba pensando en ti personalmente, Él estaba pensando en mí ahora en el siglo XXI. Él estaba pensando en un país insignificante como el nuestro también. Él no estaba pensando en un grupito étnico que se creían la gran Coca-Cola del desierto, aunque ciertamente el ser judío tiene mucho, dice el apóstol Pablo en Romanos 3 y Romanos 9, no obstante, ellos no tienen ninguna diferencia con relación a nosotros en cuanto al plan de Dios salvador, y ellos pensaban que la promesa de Dios era poner a esos gobernantes indiscriminados que se habían hecho ricos con los dineros de los pobres en una posición de autoridad por encima de las demás naciones. Y Dios dijo: no es así mi plan. Mi plan es de otra manera, ni siquiera es con espada, ni siquiera es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. No es con filosofía humana, no es con un saber humano, no es con la política, es con el Evangelio de Cristo, con el Evangelio de la cruz, que yo voy a volver este reino que comienza muy pequeño en el reino más grande de todos los reinos del mundo. Y la multitud de los salvados será tan grande que nadie la podrá contar, porque se trata de un número de millones. Ellos esperaban a un Mesías que no solo moviera los astros y los dibujara y lo colocara en un lugar diferente, me imagino yo que era la señal que ellos querían ver, sino que pusieron a los judíos en una posición que los pusiera a ellos en una posición de eminencia sobre las demás naciones. Ellos eran impíos y ciegos, ellos no podían comprender las profecías mesiánicas. Estas cosas deben ser discernidas espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Y si no es por el Espíritu de Dios, no podemos entender ni la profecía, ni podemos entender a Cristo, y veremos a Cristo igual que como lo buscaban aquella gente, igual que como lo ha buscado la gente en la historia. Lo van a buscar porque Él va a hacer un milagro, lo van a buscar porque yo voy a sembrar una ofrenda y Él me va a hacer millonario. Cosas tan ridículas como esa, cuando Dios ciertamente está detrás del alma, de cambiar vidas. Es verdad que Dios sana, es verdad que el Señor sana, es verdad que el Señor restaura parejas, vuelve los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, pero no hay vía de que eso pase si no es a través del Evangelio. Pero yo no quiero que te vaya con la falsa idea de que porque alguien viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, todo le va a florecer. Por el contrario, puedes morir martirizado. Puedes perder tu familia. Cuando alguien viene a Cristo, Cristo ya lo dijo, lo vimos en Mateo capítulo 10, los primeros enemigos son los de la casa. No que tú te haces enemigo de ellos, que ellos se hacen enemigo tuyo. En diferentes circunstancias. No penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y déjame recordarte, los primeros enemigos son los de tu casa. Ese evangelio títere que predican por ahí, que el Señor vino a organizar toda tu vida,
yo no lo veo así, porque las Escrituras no lo presentan así. Las Escrituras presentan un evangelio donde el que ciertamente sigue a Cristo encontrará pruebas y tribulaciones, persecuciones y todo eso. Así que si no es ese el evangelio que tú buscas, estás en el lugar incorrecto. No es aquí que lo predicamos. Hay más iglesias que predican ese tipo de evangelio, pero aquí no, aquí predicamos el evangelio de Cristo, el de la Biblia. Y tú puedes buscar de tapa a tapa que claramente Dios está interesado no en el aquí y el ahora, primariamente hablando, sino en el más allá. Él está interesado en salvar almas, Él está interesado en salvar vidas. Si quieres, puedes buscarlo en el ejemplo de los apóstoles y los profetas y Cristo mismo, cómo todos ellos murieron. Y si quiere, puede buscarlo en el ejemplo de la cristiandad por los primeros 6 siglos de la historia. Casi la mayoría de ellos fueron de alguna manera maltratados y martirizados. Puede buscarlo donde tú quieras, pero la Biblia presenta a creyentes fieles en Dios que probablemente pierdan la cabeza por ser fieles a Cristo. Esa fue la razón por la que Juan el Bautista fue decapitado. El Señor pudo librarlo. El Señor pudo librarse él mismo de la cruz. El Señor pudo librar a Pablo de ser decapitado también, que sufrió la misma suerte. El Señor pudo librar a Zacarías de morir apedreado enfrente del templo. El Señor pudo librar a Pedro de morir también en una cruz con la cabeza para abajo, etcétera, etcétera. El Señor pudo librar a millones de almas, como presenta el libro de John Fox sobre los mártires del martirio, pero no quiso, porque claramente una de las definiciones gloriosas que da el Evangelio de los santos de Dios es que son mártires. Y me seréis mártires en todos los confines de la tierra. Eso es lo que la palabra de Dios claramente presenta. Yo no quiero sembrar una falsa expectativa en vosotros. Harto estoy de oír la porquería de evangelio esa que predican por ahí, que ven a Cristo y se te solucionarán los problemas. Ven y el Señor va a bendecir tu vida y están pensando en dinero. No es así, hermanos. Y yo no estoy diciendo con esto que el Señor no bendice. Ustedes saben que no estoy diciendo esto, pero no quiero crear esa falsa expectativa para que no te encuentres al final de tus días que seguiste a Cristo por los motivos incorrectos. Pero aún hoy la gente sigue con el mismo capricho. Solo hay que ver cómo se congregan las multitudes detrás de estos maestros que les hablan de lo que realmente la gente quiere oír. Ya lo dijo el apóstol en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, que vendrá tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán y escucharán maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Pero déjame decírtelo de nuevo, en esta iglesia no predicaremos así, porque no es ese el evangelio de Cristo. Pero el Señor sigue firme en que no nos será dada señal, sino la del profeta Jonás. Y si quieres señal del cielo, eso es exactamente lo que el Señor está haciendo ahora mismo a través de la predicación del evangelio. Ya la señal de la resurrección nos fue dada, ya nos fue dada, sí, y la predicación del evangelio sigue en pie, y no nos será dada ninguna otra señal, sino la señal de que Dios, a través de este mensaje poderoso, puede cambiar tu vida. Puede transformar a un homosexual, puede transformar a una lesbiana, a una prostituta, a un ladrón, a un avaro, a quien sea. Él no tiene restricción para limpiar y librar las almas, no importa el grado del pecado, ni tampoco la muchedumbre de ello. Si tus pecados, dice el profeta Isaías, fueren como la grana rojo que tiñe la tela, esos pecados vendrán a ser como blanca lana. Y eso solamente pasa a través de algo rojo, que es la sangre del Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Sigue en pie la predicación del evangelio. De hecho, estimados hermanos y amigos, no hay señal más poderosa que esta. El evangelio es el poder de Dios y vino para dar vida y vida, pero no cualquiera, sino una vida en abundancia.
Yo he venido para dar vida y para darla en abundancia, dijo Cristo. El nombre de Cristo es predicado en todas las naciones para arrepentimiento. Esa es la verdadera señal del cielo, la verdadera señal mesiánica. Los profetas habían hablado de ello. Los profetas claramente habían mostrado que la señal del Cristo sería que cambiaría vidas, que salvaría a las personas. Ese es el verdadero poder del reino. Era por eso que el apóstol Pablo a menudo anunciaba que no había ido a ello con filosofía, ni con hueca sutileza, ni con artimañas, sino con el poder del Evangelio de Cristo. Si tu objetivo al seguir a Cristo es satisfacer una simple necesidad financiera, o que Él te resuelva algún problema familiar, que organice tu familia, que vuelva a los hijos hacia ti, etcétera, etcétera, te puedo asegurar que estás siguiendo a Cristo por los motivos incorrectos. Ojalá y no pase contigo como pasó con aquellos 10 leprosos, que al recibir el bien se fueron y ni se acordaron de darle gracias al Señor. Y después, al rato, uno se acordó, dijo, pero yo debí darle gracias, aunque sea a aquel gran maestro que me sanó. Y se devolvió y le dio gracias al Señor. Tan loco y tan desquiciado estaban que ni siquiera se acordaron de darle gracias al Señor. Ahora yo te presento, quizás, y te pregunto, ¿qué importa que el Señor restaure tu familia si al final vas al infierno? Porque aquella gente de Mateo capítulo 7, verso 22, hacía prodigios y milagros en nombre de Cristo. Y probablemente tenían una buena familia. Y probablemente le había ido bien en la vida. ¿Y de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿De qué le vale? No tiene sentido buscar a Cristo por otra cosa aparte de aquello que estamos por decir, y creo que es una sola cosa. ¿Qué ventaja tiene si Él te diera todos los bienes de este mundo? ¿Qué gran cosa es si echaras fuera demonios y tuvieras la fama del milagrero más famoso de la historia humana? Yo quiero, hermano, que vea que realmente la verdadera razón por la cual debemos seguir a Cristo es por lo que Él es, por quien Él es. No estamos aquí negando el poder y la fuerza de los milagros de Cristo. No estamos aquí negando eso. De hecho, su ministerio tenía 3 patas, como dijimos. Una era predicar el evangelio, otra era enseñar y otra era sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Toda! Él no era como los milagreros de nuestros días, que la gente que no se sana, que es la mayoría o prácticamente todos, ellos dicen, no, era que él no tenía fe. A Jesús, ya lo demostramos en otros sermones, no le importaba si tenía fe o no. Los muertos no tienen fe y Él los resucitó, etcétera, etcétera, etcétera. Los milagros que Cristo obró y sigue obrando a voluntad de Él tienen a la verdad su importancia. De hecho, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 nos dice que estas señales han sido escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todos estos milagros y señales que están aquí son históricas. Ya sucedieron en la historia pasada. Y claramente, hermanos, yo quiero que tú veas aquí que no hay nadie jamás en la historia que ni siquiera se asemeje a Cristo. Él no solamente obraba todos esos grandes milagros, pero su compasión y su humildad eran fuera de serie. Era una persona increíble. Estamos hablando de alguien que no podemos encontrar ningún paralelo en la historia con Él. Y yo creo que la razón por la que debemos seguir a Cristo es porque Él es el más precioso de los hijos de los hombres, porque su nombre es nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que la razón por la que debemos seguir a Cristo es porque Él es ciertamente lo que dice Apocalipsis capítulo 1, que Él es Rey de Reyes y Él es Señor de señores. Él es Dios sobre todas las cosas.
Pregunto, cuando miramos a Cristo, acostumbramos a ver la gloria de Dios irradiante en su rostro. Eso es lo que tú ves cuando contemplas a Cristo en las Escrituras o comienzas a meditar acerca de Cristo. Tú ves a un milagrero que puede resolverte tu situación momentánea o particular, tanto económica como de salud o lo que sea. De hecho, la mayoría de los cristianos mueren con un problema de salud. Creyentes fieles en el Señor mueren de cáncer, mueren de un dolor que nunca se le quita y que el médico no encontró razón por el cual tenían el dolor. Yo he sabido de pocos creyentes que mueren sin nada. Creyentes fieles en el Señor. ¿Qué importa? ¿O acaso deja Dios de ser fiel porque Él no te sanó? ¿O porque te abandonaron y tu hogar se volvió un disparate? No, Él sigue siendo fiel. Él simplemente está mostrando la realidad del hombre, la maldad del que era tu esposo o tu esposa, que te abandonó por otra o por lo que sea. Pero nosotros agradecidos estamos de Él, que a pesar de que nuestras vidas pueden continuar estando hechas pedazos humanamente hablando, y Él no la va a restaurar, lo más seguro, ni va a curar el cáncer, son sus asuntos. Pero Él nos quiere dejar saber a nosotros que su enfoque no es en esta vida, que ni nuestros ahorros deben ser en esta vida, ni en los bancos de esta tierra. El Señor fue claro en su evangelio. Él es claro. Yo no sé por qué eso es tan incómodo de comprender, porque es la única cosa que menciona el evangelio de tapa a tapa. Pero ¿acaso cuando miras a Cristo, acaso son esas las cosas que debemos seguir de Cristo? ¿O realmente es Cristo, por ser Dios, por ser tan hermoso, por ser el soberano, el infinito Dios hombre, la razón por la que debemos seguirle? Cuando contemplas a Cristo, ¿a quién ves? ¿Ves a un obrador de milagro? Y si es así, entonces, ¿qué diferencia tiene Él con Pablo y con Pedro, que hicieron milagros también por montones? Cuando miramos a Cristo, acostumbramos a ver la gloria de Dios irradiante de su faz. Esa es la razón por la que el apóstol Juan escribió, y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14, a coro con los demás apóstoles, y él dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa frase es extraordinaria y podríamos escribir 1000 libros solamente tratando de descifrar todo el contenido de ese versículo, pero en esencia aquellos hombres quedaron estupefactos y maravillados por haber visto a Dios en Cristo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 14 cuando comienzan a conversar con Cristo y le dicen: Señor, muéstranos el camino al Padre? Y Jesús le dice: pero yo soy. Después le dice: es más, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Juan, que estaba claro en la correcta perspectiva, Juan el Bautista, aquel que decapitó a Herodes, cuando le vio, le dijo a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único remedio, es la única solución que tiene Siria, que tiene Estados Unidos, que tienen las naciones para resolver sus problemas. Porque cuando el evangelio cambie las vidas, entonces no serán más como son. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad mayúscula, grande, y es de compartir este evangelio de Cristo con todos. ¿Por qué sigues a Cristo? Pregunto. ¿Lo sigues porque Él es el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Porque Él tiene un nombre sobre todo nombre?
Lo sigues porque Él es el Señor de señores y el juez que ha de juzgar a todos los vivos y los muertos en aquel gran día. Lo sigues porque Él es aquel grandioso que está sentado a la diestra de Dios el Padre en la majestad de las alturas, y Él es digno de tomar de la mano del juez el libro y abrirlo y abrir sus sellos y ordenar a los ángeles: hagan esto y hagan aquello. ¿Lo seguimos por eso o lo seguimos porque tengo interés en que el Señor me dé una buena familia? Cosas de aquí. O tengo interés en esto, aquello, en que el Señor me ayude a tener buenos récords académicos. ¿O por qué lo seguimos? Debemos seguirle por lo que Él es, porque Él es Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre, pero coeterno con el Padre. Él ha existido siempre y siempre existirá. Él es el infinito Dios hecho hombre, el Señor de señores, de quien dice Dios en Hebreos capítulo 1 versículo 6: adórele todos los santos ángeles de Dios. Y de quien dice el escritor de Apocalipsis que aquel cordero como inmolado se rendían ante él las coronas y los tronos de los 24 ancianos y de los seres vivientes que estaban en la gloria, y veía a una multitud de millones de ángeles y de millones de hombres rendido ante sus pies, diciendo: santo, santo, santo es el Cordero de Dios, santo es Él de recibir la gloria, la alabanza, el honor, el imperio, la sabiduría, los reinos de la tierra por los siglos de los siglos. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Lo sigues por lo que Él es o lo sigues porque quieres alguna ventaja miserable de esta vida que de Él? Cuando miras a Cristo, contemplas a Dios, contemplas a aquel por quien fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que no pueden ver. ¿Lo contemplas a Él así, o simplemente lo contemplas como un judío del siglo I que vino e hizo muchas grandes cosas, como lo ven los judíos hoy día? Al seguir a Cristo, está siguiendo a aquel que es de la misma forma y sustancia de Dios, y que siendo así y estando en gloria, no estimó lo de ser igual a Dios como algo que aferrarse, y vino y se despojó y se hizo siervo, esclavo, hasta el punto de ir a una cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Cómo miras a Cristo? ¿Por qué lo sigues? Cuando ves a Cristo, ¿a quién ves? Es ese Cristo, el del Evangelio. Al contemplar a Cristo, ves al nombre sobre todo nombre de Apocalipsis 1 y Apocalipsis capítulo 7. Al seguir a Cristo lo sigues porque estás consciente de que estás siguiendo al Cordero de Dios, que es digno, que quita el pecado del mundo. ¿O por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? Y quisiera que reflexionar en esta mañana para cerrar nuestra plática, nuestra ponencia, y analices si hasta el sol de hoy has seguido a Cristo por las razones correctas o no. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te autodenominas cristiano? Si lo eres o no lo eres, no sé, no tengo esa información en mis manos. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué lo sigues? Y si lo sigues por los motivos correctos, ¿cuál es el problema de servirle a Él amarle y servirle con gozo y pasión a Él, a la iglesia y a las personas para su gloria? Si has seguido a Cristo por los motivos correctos, hermano, y no tienes pasión por Dios, me huele mal. No hay manera de que alguien pueda ver la belleza y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y quede como estaba antes. Los apóstoles lo asediaron y le dijeron una y otra vez: dejen de predicar en ese nombre. Y si siguen predicando en ese nombre, no solamente le volveremos a azotar, le meteremos a la cárcel y quién sabe cuál será la suerte de ustedes. Y ellos dijeron: pero ¿cómo hemos nosotros
de dejar de anunciar las cosas que han sido ciertísimas en nuestras vidas y que nos han transformado. ¿Cómo hemos nosotros de renunciar o de callarnos ante aquel que nos ha hecho tanto bien? ¿Cómo hemos de nosotros de dejar de hablar en nombre de aquel que transformó nuestras vidas? ¿Cómo hemos nosotros de hacer eso? Seríamos mezquinos. Si quieren, córtenos la cabeza. Si quieren, apedrenos. Si quieren, hagan lo que ustedes quieran, pero no podemos dejar de seguir a Cristo porque Él fue precioso a nuestras vidas. ¿Por qué sigues a Cristo? Quisiera que oráramos. Señor, perdona nuestra mezquindad, nuestra miopía espiritual. Y no nos dejes, Señor, ser como aquellas multitudes que te seguían por miles de razones y ninguna era la correcta. Por lo tanto, yacen la mayoría de ellos en el infierno y estarán ahí por los siglos de los siglos, acorde con tu propio testimonio de esas naciones, de esas ciudades. Señor, que no pase así con nosotros, y que si tú has de hacer una obra, Señor, en esta ciudad, en esta iglesia, sea porque te seguimos a ti por las razones correctas. Que te seguimos a ti porque tú eres quien tú eres, Señor, porque tú eres el Dios eterno. Y que aún permaneciendo en ese estado eterno, no tuviste como algo a que aferrarte, esa gloria y ese poder y esa existencia inimaginable, extraordinaria, y te despojaste de todo eso y te hiciste como yo y viniste y te clavamos en un madero, porque esa era la única manera como el hombre podía ser salvo. No había más, ni hay más, ni habrá más. La única manera era a través de la sangre del Cordero de Dios del mundo. Señor, que te sigamos a ti por los motivos correctos. Si hay alguien aquí, Señor, en esta audiencia, que había estado detrás de ti, pero por razones varias que no tienen nada que ver con tu gloria, con tu majestad, con tu persona, transforma su visión y dale visión espiritual, dale visión del cielo, Señor. No nos dejes ser como el resto de los hombres, ni siquiera como el resto de los que se llaman cristianos, que van de aquí para allá como locos a buscar un milagro o a buscar que alguien ore por ello para que se le mejore su situación financiera o cosas tan estúpidas como esas, Señor, cuando deberían estarte buscando a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y que aunque nos deje sumido en la miseria por el resto de nuestros días, o aunque nos deje morir del dolor y del cáncer y de la ignominia y del olvido, humanamente hablando, de los políticos, de quien sea, Señor, podamos decir en aquel día como aquel Lázaro que estaba moribundo y miserable a los pies de aquel rico y comía de las migajas que a veces le daban de lo que caía de la mesa de su amo, porque se la daban al perro, pero a veces cuando quedaba un poquito de la del perro se la daban a él. Y cuando en tu parábola, cuando pasó todo, entonces a ese tú recibiste en el regazo de Abraham. O como aquellos que fueron convidados a las bodas, gente importante, gente de lujo, gente de negocio, y ninguno de ellos fue por estar ocupado en sus negocios, y mandaste a buscar a los mancos, a los leprosos, a los cojos, a la mugre de la sociedad, Señor. Oh Señor, no importa que seamos mugre o que seamos lo que sea, pero queremos seguirte por los motivos correctos. Y si hasta ahora no te hemos seguido por eso, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Déjanos ser mártires si es necesario por tu causa, Señor. Nuestro compromiso es amar y servir con gozo y apasionadamente a Dios, a la iglesia y a las personas. Señor, no nos dejes claudicar. Bendice tu casa, bendice a tu pueblo, Señor. Danos
no necesariamente una iglesia grande, pero una iglesia gloriosa, poderosa, Señor, que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, por asistirnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.